necesidades son infinitas y los recursos son limitados. Limitados, digámoslo limitados, vamos a aceptar. Entonces, todo lo que es la economía, ese es el fondo de todo. De ahí parte el problema económico, ¿ya? Porque todos tenemos necesidades infinitas y vamos a tener límites en cuanto a los bienes, ¿ya? Las empresas, en general, son las que proporcionan los bienes y servicios que la gente necesita y conocer, ¿ya? Y también hay otro personaje que es el Estado, ¿ya? Que también participa en esta economía y también se preocupa de regular, ¿cómo se llama? Los servicios mínimos que la gente necesita. Cuando digo Estado, no digo gobierno, que son distintos. El gobierno es el que va cambiando, dependiendo del lado, derecha, izquierda, lo que sea. Eso es el gobierno. El Estado es la administración del país, ¿ya? Entonces, es súper importante que nunca se nos olvide que el Estado siempre juega un papel, ¿ya? Y también a través de, ¿cómo lo hace? ¿Cómo el Estado funciona, se mete en la economía? Con los impuestos. Con los impuestos, de ahí saca fondos, ¿ya? ¿Qué más hace? ¿Ayuda social? Distribuye. Administra la cuota del país. Vigila, administra lo que tiene el país. También tiene un presupuesto, igual. Y tiene un balance igual que Es una empresa. Es una empresa, solamente que es distinta porque tiene una finalidad más social, ¿cierto? Pero siempre el Estado va a estar presente, ya sea a través de la relación o la regulación con las empresas y también satisfaciendo las necesidades mínimas de la gente, especialmente en todo lo que tiene que ver con salud, educación, redes sociales, que no siempre pueden satisfacer la empresa, ¿ya? Ese es el rol del Estado. Entonces tenemos en la economía factores productivos, tenemos bienes de servicio, tenemos al Estado y tenemos a un ente, por decirlo de alguna forma, que se llama empresa, ¿ya? ¿Qué son los bienes? Los bienes es todo lo bueno, como dice el nombre, es un bien, algo bueno, ¿ya? Que significa que es todo aquello que puede satisfacer necesidades o deseos de las personas, ¿ya? Existen bienes libres y abundantes, en estos tiempos existen muy pocos de esos, sí. Otros bienes se encuentran a disposición en cantidades limitadas. ¿Qué bien podría ser libre? Que el aire ya está totalmente contaminado, ya no queda mucho. Pero en estricto rigor los bienes naturales debieran ser limitados, ¿ya? Y los bienes económicos son escasos en relaciones con las necesidades o los deseos de las personas y la producción también es necesaria, tenemos que tener bienes terminados, ¿ya? ¿Cuál es la importancia de este concepto? Es que la empresa tiene bienes y esos bienes se van a reflejar, adivinen dónde, en la contabilidad. La contabilidad va a decir qué activos tienen, porque los bienes van a ser activos, ¿ya? Son posesiones que tiene la empresa. Entonces, cuando decimos que un bien es todo aquello que puede satisfacer deseos y necesidades, aquellos que tienen que producir salen de las empresas, ¿ya? Y son lo que después vamos a ver en las ventas, en el estado de resultados, cosas. Factores productivos. Recursos que se utilizan en la producción de bienes. Los naturales se encuentran en la naturaleza, como los campos de cultivo, minas de cobre, pozos petroleros, que muchas veces se pueden incorporar directamente al proceso productivo, ¿ya? El trabajo. Tiempo, capacidad intelectual o manual de las personas que pueden dedicar a la producción. Y el trabajo tiene una gracia, ahí lo vamos a ver un poquito más adelante. El trabajo, el factor productivo trabajo, lo proveen las personas, que son las mismas que compran bienes y servicios. Entonces, por un lado, ya tenemos la economía, lo que se llama el concepto de economía circular, que en el fondo nosotros como personas damos el factor productivo trabajo, por el cual recibimos remuneración, pero con esa misma remuneración compramos bienes y servicios. ¿Ya? O sea, si me entienden el concepto. Pero esto lo voy a explicar más detallado. El capital físico, que son los que usan los inversionistas para producir otros bienes, ¿ya?
la iniciativa empresarial que es encargada de movilizar el resto de los factores productivos para iniciar y realizar un proyecto. Este concepto es más bien nuevo. ¿Ya? Antes hablábamos siempre de revolucionar el trabajo mental físico. La iniciativa hoy día se está considerando como un bien, porque efectivamente, gracias a la iniciativa de muchas personas, de muchos empresarios, ¿cierto?, se crean nuevos bienes, nuevas necesidades, nuevos puestos de trabajo y movilizan a toda la economía. Empiezan con la idea. Claro. Hay, ¿cómo se llama? La iniciativa empresarial es cuando hablamos de los emprendedores, digamos. ¿Ya? ¿Por qué es importante? Porque se le ha dado mucho hincapié en este último tiempo a todo el tema de la iniciativa. ¿Ya? Porque antes era todo como más cuadradito. Ahora no. Ahora tenemos más alternativas. ¿Ya? Yo en la casa, pero aquí lo podemos hacer. Lo que les quería mostrarles. Ya, voy a poner acá. Lo que les estaba diciendo del tema de las personas y las empresas, porque yo les decía que era, no sé, a lo mejor ya lo vieron en economía, no lo sé. Estos son ¿cómo se llama? Los componentes de una economía de mercado general, ¿ya? Donde están las personas, ¿cierto? Y están las empresas. Y por aquí también está el Estado, en todos lados debería estar, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Las personas participan del mercado de factores a través del trabajo, ¿cierto?, que le brindan a las empresas. ¿Ya? Con ese trabajo, las empresas, ¿qué es lo que hacen? Producen bienes, ¿cierto? Entonces, esos bienes van al mercado de bienes, y si aquí la empresa, van al mercado de bienes y las personas consumen, lo compran. ¿Ya? Pero a su vez, hay otro mercado que va al revés. Las empresas pagan, ¿cierto?, sueldo a los factores, pagan el sueldo, ¿cierto?, y esa plata llega a las personas. Este es el flujo de dinero. Soy la mala, va a dibujar yo. ¿Ya? Y con eso las personas compran en el mercado de bienes. ¿Ya? Y esa plata llega de nuevo a la empresa. Imagínense que hubiera una sola empresa en el mercado, una, que vende todo. Y la única empresa no puede trabajar. Como era antes, pues. Antes se usaba ¿cómo se llama? El ProX. La ficha. La ficha. Eso es La pulpería. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Uno trabaja en esa empresa, ¿cierto? Y recibe plata por su servicio, por el factor productivo trabajo. ¿Ya? En el fondo, supongo que tú me gané 500 lucas. Eso me pagó la empresa por haber trabajado. Pero resulta que cuando yo tengo que comprar aceite, harina, pan, no sé, cosas, ropa, lo que sea, y le compro a esta única empresa, esos 500 lucas, en el fondo, vuelven a la empresa. ¿Te fijas? A eso le llamamos economía circular. Profe, bueno, ahí escuchando este tema de político, de que habiendo más extranjeros en Chile hay menos plata
moneda chilena circulando porque la plata que ganan ellos al final la mandan al extranjero y no ocurre esto de la economía circular. ¿Es cierto? Eso no está pasando. Sí, porque los dineros se los están enviando a su familia. Entonces la plata no queda aquí. No llega a las empresas chilenas. ¿Qué se quedó? O sea, no sé el porcentaje, yo no soy economista. Estudié economía, pero no soy economista. Pero sí es cierto, porque en el fondo, en ese sentido, las personas extranjeras están trayendo factores productivos, están entregando trabajo. Pero las empresas chilenas, las que están aquí, no están percibiendo ese ingreso. Pero también hay que buscar, o sea, por todos lados también hay ¿cómo se llama? Es que hay entramos en el mercado político. Pero sí, tienes razón, eso sucede. Muy buena. Sí, eso sucede porque, tal como dice acá, o sea, las personas las que tienen que enviar su dinero al extranjero, obviamente no lo van a enviar todo. Hay una parte que se ve por fuera y otra parte que tiene que quedarse acá. Claro. Pero de todas formas. Pero como que lo que dejan aquí, bueno, yo creo que a lo mejor el más consciente es lo que se dejan es como lo justo para vivir, o sea, como para comer y no ocurre esto del consumismo que No, no sí, llega a la... eso pasa. Yo sí encuentro que hay algo que no se ha hecho aquí y para mí podría hacerse. Es como que prácticamente todos los que están legalizarlos. Entonces, legalizarlos. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, todos ellos podrían traer a su familia y ya no mandarían plata al extranjero y consumirían más aquí porque todos tendrían un trabajo ya legal, No cabemos más acá. Es lo que dice ella, no cabemos, o sea, de verdad, o sea, empresas se pueden hacer muchas, pero el Estado no tiene la capacidad de absorber todo eso. No, y aparte que lo que pasa es que ellos se legalizan aquí en Chile y después se van a otro país, porque su meta no es quedarse aquí en Chile, o sea, onda ellos reciben el carnet chileno y con el carnet chileno pueden llegar a muchos países más. Entonces, al final, y más encima se llevan la plata de la AFP porque existen las leyes que lo apoyan a ellos, que ellos pueden retirar su plata de la AFP. Si el extranjero es profesional, puede sacar ese dinero. Si está apostillado. No, si es profesional. Si tiene un título profesional. ahí está, por eso está aquí. Aquí en Chile, pero si el extranjero no tiene título profesional, no se puede llevar esa plata de la gente. Para eso está estudiando. Puede llevar su No fuimos por otro lado, pero es cierto. O sea, hablando de la economía circular, eso Le dije que no preocupara. está entretenido. Pero eso es lo que les quería explicar. Y tú tienes razón, o sea, ese ¿cómo se llama? El sistema extranjero no funciona. Porque no todo va a pasar. Una parte se va, esa parte no la vemos. No llega a la empresa de nuevo como ganancia. Exacto. Por lo tanto, la empresa ganamos menos. Hay una propuesta, sí, de algunos diputados, que es colocar impuestos a las transferencias hacia el extranjero para desincentivar eso. Pero que es un tema. Sí. O sea, igual si tú tenías tu papá, tu mamá al extranjero y se te iba a mandar. Claro, no podéis prohibirle a una persona que haga lo que quiera con su Pero plata, para porque evitar es su que plata. no sea tan Se seguido, lo han seguido. O sea, en Europa, cuando las personas, los extranjeros llegan a Europa, ellos pueden mandar cierta cantidad de dinero tantas veces al mes y no pueden sobrepasarse de eso. Y si ellos se sobrepasan, ya entran como a un sistema investigativo. O a lo mejor ahí pueden poner impuestos, para hacer un tope. el tema sí, también para, bueno, creo que también está registrado la persona para evitar el tema del lavado de dinero. Ya. Sí, puede ser. Ya, yo te podía ayudar. Quiero más alto porque yo no tenía para rellenar. Por favor. Estírale el cablecito. Hay que estar. Ahora que hay que leer, ¿cierto? Ya. Sigamos. Todo tiene su precio. Sistema económico. ¿Qué son los sistemas económicos? Son diferentes formas de organizar el trabajo humano para proveer a la sociedad bienes y servicios. ¿Ya? El esclavismo, feudalismo son sistemas económicos del pasado. Igual hay en algunas partes.
los grandes sistemas económicos de nuestro país son el socialista o economía planificada y el capitalismo. ¿Por qué estamos hablando de estos conceptos económicos? Porque la contabilidad, lo vamos a ver, lo que refleja son hechos económicos. Eso es. No es más que otra cosa, no es que yo me equivoque de modo ni nada. Vamos a hablar de esto porque efectivamente los hechos económicos son los que son contabilizados. ¿Ya? La economía de mercado es la que tenemos supuestamente nosotros, en general, en el mundo, ¿ya? Donde hay compradores y vendedores de un bien o servicio o de un factor productivo. El mercado de factores, como ya lo dije, las empresas contratan trabajadores y adquieren capital y materias primas y a cambio ofrecen una remuneración o rentas de capital que son las que se benefician o que obtienen los inversionistas. ¿Ya? Mercado de bienes y servicios, mercado en los que se intercambian bienes y servicios a cambio de un precio. Salud. Son mercados de bienes de automóvil, turismo, vivienda, una consultoría, todo lo que se nos ocurra, todo lo que tenga un valor y que las personas estén dispuestas a comprar, ¿cierto? Es parte del mercado de bienes y servicios. ¿Ya? ¿Cuáles son los objetivos de una empresa? Ganar plata. Ganar plata. Ya. Independizarse, Los objetivos de la empresa son básicamente económicos, ¿ya? A partir de la venta de su producción, se supone que tienen que obtener recursos monetarios los necesarios. ¿Para qué? Para que los dueños tengan lo que quieren, ¿cierto? Para poder pagar el sueldo y poder retribuir a los propietarios de los factores productivos utilizados. Cuando hablamos de los dueños o propietarios de los factores de producción utilizados, estamos hablando de los trabajadores, ¿cierto?, que reciben su remuneración, o los inversionistas que reciben su ganancia, capital. ¿Ya? El objetivo de la empresa es su propio beneficio, con el que se promueve de manera indirecta el beneficio social. Se supone, cuando las cosas funcionan como deben funcionar, las empresas en el fondo debieran tener sueldos justos para que la gente pudiera vivir tranquila, ¿cierto? Y pudiera obtener o satisfacer todas sus necesidades. ¿Ah? En la práctica no pasa. Qué fome esta parte, porque en todas las asignaturas vemos como lo ideal, pero en la práctica no analiza. Es que económicamente estamos muy mal. Bueno, ya esa es otra historia. En administración es lo mismo, los tipos de jefe. Este es ideal, pero en la realidad tenemos esto. Es así, lamentablemente. ¿Ya? Y en la economía. Y se supone que estaba como para que todos entendamos lo mismo en parte de... ¿Qué cosa? Si la contabilidad es como un idioma único para que todos sepamos y entendamos lo mismo, ¿por qué hacen tan mal la pega? Sí, es lo mismo para todos, es como... Porque los seres humanos somos Esa habilidad. somos impredecibles, la verdad. O sea, por algo existen los auditores externos, los auditores internos, las empresas consultoras, porque efectivamente, primero, en la contabilidad se cometen errores. ¿Ya? Igual hay principios contables, que en algún momento los vamos a ver, ¿cierto?, donde la gente puede optar a usar uno u otros criterios de contabilización. ¿Ya? Y muchas veces, para que estamos con cosas, se hacen las cosas de acuerdo a lo que conviene para pagar menos impuestos, para matar menos utilidad, todo trampa. ¿Y eso lo vamos a aprender acá? ¿Cómo? No puedo enseñarte eso. Pero todo el mundo sabe, por ejemplo, por eso lo podemos ver después. No, todo el mundo sabe que el impuesto a la renta es a la utilidad, un impuesto a la utilidad. Por lo tanto, Si bajamos la utilidad, obvio, o sea, a ver, son como, ¿cómo se dice? ¿Qué le podéis poner acá? Son como, claro, son como reglas, y el chileno es inteligente, porque siempre hace O sea, cosas. las empresas Se recuerda a los son expertas en políticos. eso. ¿Ah? Son expertas en eso las empresas. O sea, de hecho, No, hay áreas que son contadores, existen los contadores tributarios, que solo se dedican a
Tenemos el político, la boleta falsa, hace un par de años. Un par de Hay años. empresas que venden Todos los meses. El robo de los Son pesos. computadores. ¿Cómo? Los robos de los computadores. Tanta cosa, no se pasa. Pues te digo, o sea, la contabilidad, como tú bien dices, debería ser para todo igual y todos deberíamos entender lo mismo, pero no necesariamente los criterios se dan por uso o los criterios que se usan son iguales. ¿Ya? Hay, por ejemplo, vamos a ver después la gente, la depreciación, que cómo se va gastando un activo. Hay gente que lo hace de forma acelerada, otros lo hacen de forma pasiva, desacelerada, o van reconociendo más gastos en algún momento, gastos permitidos, ¿no? Tanta historia ahí. Pero no vamos a entrar en tantos detalles. No. Pero sí vamos a aprender cómo se debería hacer. ¿Ya? lo ideal. Ahora, lo que se hace en la vida es otra. ¿Ya? Igual deberían enseñarnos cómo se hace en la vida, o si uno va a trabajar en una empresa, Yo no te puedo hacer ese trampo. porque la empresa se hace, entonces No, pero- tenemos que estar preparados a eso. Si aprendes cómo se hace correctamente, solo te van a llevar las ideas. No necesitas que te lo digan. Sentido común. No, pero ahí lo vamos a ver. Ya, sigamos. Pero estamos aquí. Estábamos que la empresa en estricto rigor debería ser un beneficio social. ¿Ya? Como resultado de la actividad, la empresa puede también además contaminar. También ocurre. También es un mal que ocurre hoy día. ¿Ya? Las condiciones y el horario de los trabajadores pueden ser muy duros. No sé por qué pusieron eso ahí. Entiendo el caso, pero bueno. El interés del empresario por reducir costos puede llevar a producir bienes de poca calidad que comprometan incluso la salud del consumidor. Ese es otro tema. Y si no hay competencia, los consumidores no podrán elegir entre diferentes empresas. Este es un punto súper importante en la economía. Se supone que en la economía del mercado no existen los monopolios. ¿Ya? Competencia perfecta. ¿Cómo? Competencia perfecta. Tampoco. No hay competencia, Sí, sí. igual competencia. O sea, en Ah, Chile sí, sí no hay. había el tipo monopolio. Pero igual pasa. Pero igual pasa. Viste que si todo tiene su lado B, en el fondo lo que estamos diciendo aquí es que efectivamente las empresas debieran ser libres de competir entre sí, porque el único que gana ahí finalmente es el consumidor. Tiene cosas de mejor calidad, puede variar el precio, pero hoy día lo hacen al revés, hoy día se ponen de acuerdo con los precios. Entonces al final la economía es compleja. ¿Ya? Definamos entonces qué es un bien. ¿Qué es un bien? Algo tangible. ¿Qué es lo que es un bien? Puede ser ¿Cómo? Un bien tangible. Más fuerte. Un bien es tangible. Puede ser tangible, puede ser intangible. Todo lo que puede satisfacer deseos y necesidades. Es ¿Puede repetirlo para que lo escuchen sus compañeros? ¿Puede repetirlo? ¿Puede repetirlo? ¿Puede repetirlo? ¿Puede repetirlo para que lo escuchen? que puede... Se me olvidó. Estaba hablando, es todo lo que produce, o sea, lo que puede Satisfacción. satisfacer deseos y necesidades. Exactamente. Eso es un bien. La definición más básica. Como yo lo decía al principio, las necesidades son infinitas y los bienes o los recursos son limitados. Y los bienes es eso, cualquier cosa, elemento, servicio, ¿ya? Comida, cualquier líquido. cosa que puede satisfacer una necesidad. ¿Ya? La necesidad, ¿qué le pasó? Necesidad es, bueno, no, meternos en la teoría de más, luego aquí eso no va a hablar seguramente de la economía. Ya, pues pasamos todo el día. 3 ejemplos de bienes. No, una silla, un lápiz, un cuaderno. una goma, una silla, KFC. educación, sí, Un auto. la casa. Una casa, los lentes, ¿Cómo? los lentes. Cualquier cosa que satisfaga una necesidad. ¿Cuál es la satisfacción de los lentes? Que te permite ver mejor. De un auto que te permite supuestamente transportarte más rápido. Supuestamente. Más cómodo por lo menos. Claro, Menos mojado. Las casas, ¿qué es lo que satisface? profe, la plata sería un bien, el dinero. La plata se ve... Bien financiero. Se ve como un activo. Un activo. Se ve como un bien, pero es un bien, no sé si transitorio. Porque Es en un el fondo te permite llegar a otro bien. O sea, Ah, te ya. permite adquirir otro bien. Ya. Porque es una nomenclatura. El dinero es
un acuerdo que todos agarramos un billete de 5 lucas y sabemos que vale 5 lucas. Pero papel que dice 5 lucas. Claro. ¿Ya? Pero, en el Pero fondo, viene siendo un papel. Claro, Un papel. pero se refiere a eso. ¿Ya? Factores productivos, ¿qué es lo que era? ¿Qué es lo que era? Los empleados, la maquinaria, La producción, la empresa. Son todos los factores que nos ayudan a producir los bienes. a producir los ¿Ya? bienes. Puede ser, ejemplo, tipos. No sé, la máquina de botar. Puede ser madera, Sí, Madera, es sí, primario. Recursos naturales. Recursos naturales. Bueno, que dijimos harto tecnológicos, también. ¿Quién dijo? El trabajo. Todo lo que quede, ¿Cómo? ¿qué sería entonces factores productivos para honrarlo? ¿Qué es lo que era antes? Factor productivo. Que se utilizan para producir bienes. Eco. profe, entonces un trabajador también es un factor productivo. Sí. Una persona, puede ser O sea, no es la persona, es lo que hace la persona. el trabajo de la persona. Claro, porque en el fondo la empresa le pagan no por ser él, sino por lo que él hace, por o por lo que él trabajar. piensa, o por lo que él dibuja, por lo que él ejecuta. Puede ser cualquier tipo de trabajo. Ya. ¿Ya? ¿Qué más? Yo otro ejemplo. Dijimos trabajo, la iniciativa. ¿Se acuerdan que la memoria como factor productivo? ¿Qué más? La maquinaria. El, La maquinaria, sí, lo podríamos ver como un bien de la empresa, pero también es un factor podría ser el saber, la sabiduría, Sí, la inteligencia. La materia prima Materia prima sería como la madera. para la materia prima va a producir un bien. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Qué dijimos que era la economía de mercado? ¿Qué es economía de mercado? ¿Qué dijimos que era? Un modelo. Un modelo Sí, el ciclo de... donde se juntan los bienes con los factores productivos, las empresas, las personas y el Estado. ¿Se acuerdan? ¿Qué tipo de mercado había? El libre y el... ¿cuál era el otro? Capitalista y hay otro más. Socialista. Socialista. Hoy día existen eso. ¿Y cómo se relaciona la empresa con eso? ¿Cómo dijimos recién que la empresa se relacionaba con la economía? ¿Qué es lo que hace la empresa dentro de la Produce. Produce y en ese servicio. ¿Y qué más hace? Y entrega Distribuye. trabajo. Mercado productivo. Y usa factores productivos, usa personas para trabajar. ¿Cierto? Acuérdense, la empresa presta servicios, ¿cierto? A través de personas. O sea, produce bienes o servicios, pero a su vez genera trabajo para las personas. ¿Ya? Objetivos de una empresa. Ganar dinero. ¿Ya? ¿Qué más? ganar más dinero. Ganar más dinero. Producir bienes o servicios. Pagar impuestos. Pagar impuestos. ¿Qué más? Era como raro, porque como del resultado de una actividad económica se producen residuos que contaminan. Sí, es que no sé por qué está ahí. Sorry, pero esa frase no sé, y la verdad no sé por qué está ahí. Porque los residuos, la contaminación no es un bien, es algo negativo. Y la empresa lo que tiene que hacer como objetivo es reducir esa contaminación. Profe, en la economía circular, ahora que me acuerdo, nos enseñó el profe de que era cuando la empresa como recogía los residuos y los volvía a utilizar, que lo convertía en una economía circular. Pero eso es una empresa, ¿cómo se llama? La picoletaria. ¿Cómo se O sea, llama? Ay, ¿cómo se llama? Pero eso es una empresa que hace sustentable. Es que eso Claro, lo que en el fondo estaba protege el medio leyendo ambiente. ayer. Pero eso tiene que ver con, efectivamente hay un tema de contaminación más que de economía. Porque en el Ya, fondo lo que está no es haciendo... economía circular eso. No. no. No, ya, entonces leí mal yo.
Es una empresa que hace eso, que utiliza los residuos, es una Voy a empresa mandarle el sustentable. O sea, yo creo que el objetivo está mal puesto ahí, porque efectivamente lo que la empresa debe tener es preocuparse de no contaminar o contaminar lo mínimo y ojalá reciclar. Y respecto al trabajo, lo que tiene que hacer es, como objetivo, es brindar trabajo, ofrecer trabajo, pero bajo condiciones dignas, debería ser, ¿cierto? Y cumpliendo con las normativas que establece el Estado. O sea, eso debería ser sí o sí. Entonces tenemos como objetivo ganar plata, como dijeron ustedes, contaminar lo menos posible, generar bienes o servicios, generar buen trabajo. Me faltaría uno. ¿Ser competitivo? Ser también, ser competitiva respecto al mercado, respecto a la competencia. Contribuir con los impuestos. Pagar impuestos, porque quiere Pagar pagar impuestos. Quiere pagar impuestos, sí, efectivamente. Pero eso tiene que ver con el Estado. Con el En el Estado. fondo es retribuir, ese es, en el sentido, parte de su ganancia, lo que hace es darle al Estado para que el Estado pueda satisfacer necesidades de las personas que tienen menos recursos. Ese es el final. Entre comillas. Así debiera ser. Así debería ser. ¿El profe de economía no le escucharía que quieren evadir el impuesto o no trataría de Está que enojado. ¿Quién es contador? Edison, Edison. no, yo no me meto en eso. Ese que no. Entonces, miren dónde está la empresa. La empresa está al centro de todo, ¿ya? Está los bienes, los factores productivos, que hemos hablado todo este rato, economía de mercado, tipo de mercado, objetivos de la empresa. La empresa tiene grupos de presión, se refiere a lo que presionan los sindicatos, ese tipo de cosas que tienen que establecerse ahí. Tiene competidores, tiene clientes, tiene proveedores, tiene gobierno o Estado, digamos, más bien Estado. ¿Ya? Pero- Y el abogado. ¿Perdón? gobierno no es lo mismo que Estado, entonces ¿cómo No, no es lo mismo. No, ahí debería decir Estado. Debería decir Claro. el gobierno que va cambiando. Claro, por eso cuando dicen el gobierno de Boric, el gobierno de Piñera, y así, van Sí, cambiando pero el eso gobierno. están asociados al presidente, Claro. o sea, a la corriente política. Van, vamos a decir. por eso van Pero el cambiando. Estado no, es así como, por ejemplo, hay personas que, puestos en el Estado, que cambian cuando cambian los gobernantes. Esos son puestos políticos, de gobierno. Pero hay personas que están en el Estado y trabajan independiente de quién esté en el gobierno. Está bien. ¿Ya? Por ejemplo, una consulta. Dígame. Por ejemplo, el ministro de Hacienda que ve el Banco Central, ¿él está independiente del gobierno o va cambiando según el Pero se gabinete? va cambiando. Los ministros van cambiando. Todos los ministros. Pero el jefe del Banco Central, Aunque sea el Banco Central algo autónomo, Parece que el presidente del Banco Central lo define un grupo. Está el presidente, turno, ¿ya? Hay otro, ¿cómo se llama? El Consejo del Banco Estado. Hay un consejo en el Banco Central. Y ese consejo del Banco Central junto con proponen una, no sé si es terna o cuaterna de personas. Y ahí se elige. ¿Ya? Pero es votación, pero es reducida. Pero normalmente los van cambiando, igual. ¿Ya? Los ministros los cambian todos. Eso, sale un presidente y sale con todos sus Según seguidores. el que quiere dar el... ¿Cómo? Según es como la política que quiere dar el presidente. Claro. Claro, en el fondo tiene que ver con la forma de pensar. del Entonces presidente. no es tan autónomo e independiente el Banco de Chile, porque si el ministro de Hacienda Banco es que ve Central. el Banco Central, perdón, porque si el ministro de Hacienda es que ve la política monetaria y eso depende según que emite el presidente, es como igual lo puede manipular indirectamente al Estado. No es independiente. Por eso estamos comentando las cosas. La realidad dicta mucho en la ficción. Sí, pues por eso estoy como... pero entonces ¿es autónomo o no el Banco Central? El Banco Central es autónomo, Pero la realidad es que... pero la mayoría del tiempo. Pero Debería ser autónomo. lo que pasa es que las políticas Puede ser. monetarias las define el ministro de Hacienda. ¿Ya? Entonces el ministro de Hacienda o ministro de Economía, los dos juegan este rol, tienen que ver con el Banco Central tiene un consejo que es independiente. Pero en el fondo son acuerdos. No es que pueda hacer lo que quiera, tiene que haber acuerdos. Se supone que tiene la facultad para firmar y hacer todos los movimientos. Pero igual depende del
de otra persona adicional para él poder hacer los movimientos que hace. Por ejemplo, que hay un consejo. Ah, el A los directores del Banco Central, que no necesariamente son de gobierno. La política fiscal también. Eso sí. Porque al final el presidente del Banco Central es una figura más política, entonces. El consejo, Absolutamente. el consejo el que dice. El consejo no lo ven ahí, están ahí los economistas. ¿Ya? Pero bueno, nos estamos viendo por otro lado. Lo que quiero que quede como idea acá es que la empresa está inserta dentro de todo este sistema. Aquí estamos hablando de global, sistema global, porque estamos abiertos a la economía internacional, ¿ya? Económico, ¿cierto? Sociocultural, tecnológico y político. Todos estos entornos nos mueven a la empresa, ¿ya? ¿Y qué pasa dentro de la empresa con todo este entorno? ¿Cómo afecta? Por ejemplo, cuando pasó la pandemia, ¿ya? ¿Qué pasó con la empresa? Algunas se fueron a pique. ¿Ya? Y otros les fue muy bien. Dependiendo de los Claro. ¿Y qué pasa ahí con la contabilidad? ¿La qué, perdón? Con la contabilidad. ¿Qué creen ustedes que pasó cuando quedó en octubre del 2019 el estallido social? Al año siguiente fue cuando estuvo peor el tema del COVID, en el 2020. Sí. ¿Ya? Ahí lo que pasó fue que hubieron muchos cambios en muchas cuentas o cambios en la contabilización, porque nacieron nuevas formas de entregar servicios. Antes era muy poca la gente que compraba por delivery. En ese momento, en esos tiempos, nos vimos obligados. ¿Qué pasó con la contabilidad? La contabilidad tuvo que ajustarse para poder reflejar esos movimientos que antes no existían. ¿Se tuvo que modificar? No, ajustar. ¿Ya? O sea, en el fondo se tuvieron que crear cuentas nuevas, no es que hayan inventado algo distinto, sino que en el fondo tuvieron que ajustarse su plan de cuentas. El plan de cuentas es el que muestra todas las cuentas que se mueven en una empresa, y había muchas que no se utilizaban. Entonces, cuando el entorno afecta a la empresa y la empresa recibe esta información y tiene que, es afectada por diferentes hechos económicos, ¿ya? Eso se ve reflejado siempre en la contabilidad. Eso es lo que debe ocurrir, ¿ya? Un hecho económico, ¿qué es lo que va a hacer entonces? Un movimiento, cualquier movimiento que afecte a la empresa, que puede ser del macroentorno como está ahí, que es el entorno más grande, o puede ser del entorno específico, ¿ya? Por ejemplo, ¿qué pasa si una empresa es productora, no sé, de pan, una panadería? Y resulta que el proveedor le sube el precio de la harina. ¿Qué va a pasar ahí? Va a llegar una factura, ¿cierto?, con un mayor valor, ¿ya? Y supongamos por un segundo que la empresa no subió el pan, ¿ya? ¿Qué va a pasar en ese caso? Va a llegar una factura con un mayor valor, y si el contador contabiliza ese costo que es más alto, en algún momento en el estado de resultados se va a ver una utilidad más baja. ¿Ya? Eso quiero que entiendan, ese concepto, que en el fondo cualquier movimiento que haya en la empresa, ya sea por el proveedor, por los clientes, si bajaron las ventas, el contador, ¿qué va a hacer? Va a contabilizar menos factura o menos boletas, y va a haber menos ventas. ¿Qué va a pasar ahí? Chuta, si los costos se mantienen, ¿ya?, va a haber más pérdidas. ¿Y qué va a pasar ahí? Los accionistas van a tener que ver, o los gerentes en este caso, que esté a cargo, ¿qué está pasando? Porque las ventas no están fluyendo como debieran. Entonces, para que entendamos como concepto, la contabilidad tiene que reflejar lo que está sucediendo dentro de la empresa, ¿ya? Y tiene que hacerlo en forma correcta, independiente de las bromas que podemos hacer, qué sé yo, porque en el fondo es la base para tomar las decisiones, ¿ya? O sea, un gerente general de una compañía X no va a ir a revisar cuántas boletas de ventas se hicieron, o no va a ir a sacar cuántos proveedores tengo que pagar, o cuántos debo de esto. Toda la información está reflejada en los estados financieros, ¿ya? Ustedes lo que saben, o lo que vamos a aprender,
¿cierto? Saben que uno puede saber, por ejemplo, cuando tengo el valor de caja, sé cuánta plata hay en el banco, o en la alcancía, o debajo del colchón, da lo mismo, pero es plata en efectivo. Y sé, cuando tengo las cuentas por pagar, cuántas son a 30, 60, 90. O sea, la información es riquísima. ¿Ya? ¿Es el activo y el pasivo? ¿Cómo? ¿Incentivos y mis pasivos? Activo, caja, activo, no entiendo. Pasivos. Pasivo, por ejemplo, la cuenta por pagar es un pasivo. ¿Ya? Las deudas. Pero la idea es que los dueños sepan eso, sepan cuánto deben. Hay diferentes maneras de ver, vamos a ver también más adelante cómo también los indicadores de ver cuánto es la liquidez de la empresa. ¿Ya? Imagínense la contabilidad si no reflejara los hechos económicos que nos suceden a las empresas, los dueños o los gerentes, los que están a cargo, tomarían decisiones equivocadas o no correctas. ¿Ya? Es súper importante que entiendan ese concepto. Por eso hablamos aquí de la empresa, de la economía, hablamos cosas que no tienen mucho que ver directamente con la contabilidad. Pero lo que sí tienen que tener claro es que la empresa está dentro de un mercado, dentro de un medio que es afectada por diferentes situaciones. Impuestos, el Estado puede ponerte impuestos, los proveedores pueden no querer venderte, los clientes a lo mejor no te compran, etc. Pueden pasar muchas cosas. Y lo que las personas que están a cargo necesitan es que los estados financieros reflejen esa información. Y eso es lo que vamos a ver. ¿Se entiende? Por eso es tan importante. Y no podemos hablar de impuestos, Kevin, ¿viste? No lo Sí. No, Qué bien elevado. hablando en serio. Se ve súper bueno él. Ah, ¿sí? Sí, se ve bueno, se ve tierno, así. Quiere ser corrupto. Mira tú. Se puede. Así que eso, creo que no tengo nada más por hoy. Se puede evadir legalmente. ¿Cómo? Se puede evadir legalmente. Sí, se está. Sigamos con la siguiente. O sea, ahora mismo la declaración de renta yo tenía que pagar del servicio por 550.000 pesos. ¿Por qué? Por el balance ya se... No mete mucha plata, pues. Supuestamente, y aquí estamos. No podía ni pagar la cuota del instituto. La cosa es que ahí viendo las cosas y los pros y las contras, ya lo bajé a 200. Compró IVA. ¿Qué hiciste? Compró IVA. ¿Ah? ¿Compraste No, IVA? Se consigue una boleta. Para ir a quitarte. no, lo que pasa es que, claro, por ejemplo, hay índice del beneficio estudiantil. Sí, pues. El beneficio estudiantil te quita un porcentaje y, por ejemplo, la mamá de mi hija no declara impuestos nada, entonces yo se lo hice a ella y me lo seguí todo a mí y ahí pude bajar. Sí, pues con los estudios de tu hija. Entonces, por ejemplo, yo llevo años haciendo boleta en horario y todo, y yo tenía contador, pero nunca he contado nada, nunca me dijo eso. Y que lo hizo y se lo dejó para él. Entonces, se la hago a mi papá, tengo un amigo, y aparte yo, ya como 4 años, nunca había sabido eso y recién lo vengo a saber ahora, pero yo lo tuve. Está bien, pues aprendiste, ¿viste? Entonces ahí ya como que ya sepa la próxima, entonces ya se lo voy a hacer a mi papá, se lo voy a hacer a mi amigo, se lo voy a hacer a mí. Y eso es lo fome cuando uno no estudia, no sabe, porque tiene que aprender como a porrazo, perdiendo plata. Así es. Bueno, no preparé más materia para hoy, porque quería que fuera a contar la prueba de diagnóstico. Así que si quieren contestar,